Tenemos con nosotros al escritor Martín Casariego, que acaba de publicar su última novela, El juego sigue sin mí, publicada en Siruela y galardonada con el premio Café Gijón. Buenos días, Martín, y bienvenido a Periodista Digital. Hola, buenos días. Para mí, El juego sigue sin mí, fíjate, es una, en cierto modo, tiene bastante de la novela anterior, de Un amigo así, porque también hay una relación entre dos personas, una relación, podemos llamar, de amistad, ¿no? De cierta amistad, y también tiene el tono, los ambientes, un poco el envoltorio de tus novelas juveniles, ¿no? Que tienes muchas y que además te han dado también renombre como escritor, ¿no? Pues al escribir El juego sigue sin mí, efectivamente yo quería hacer una novela, pero al revés que las novelas juveniles, que son novelas con personajes jóvenes y para un público más juvenil, pues yo quería hacer una novela con personajes jóvenes, pero que fuera una novela de adultos. Y que fuera a la vez una novela que sirviera un poco, digamos, de puente entre una generación y otra, ¿no? Una novela que si yo tuviera un hijo de 16 años pensara, oye, pues pues le voy a regalar esto y además mato dos pájaros de un tiro porque también me la leo yo y luego la comentamos, ¿no? Porque yo quería hacer una novela que sea de adultos, pero que sea apropiada para los jóvenes que ya son adultos y empiezan a meterse en este tipo de literatura ya adulta. Sí, es una novela que yo desde luego con 14, 15 años, la edad más o menos que tiene Ismael, pues hubiese disfrutado igual que la he disfrutado ahora, ¿no? El narrador, que es Ismael, que él dice, no sabemos cómo se llama, hay un homenaje a Moby Dick, sí. Pongamos que me llamo Ismael, sí. Cuenta la historia desde su edad adulta, precisamente, sí, ¿no? Entiendo, no sí. se sabe demasiado bien, pero bueno. Sí, se dice, sí, en realidad es, bueno, ahí hay un juego, un artificio, porque en realidad la historia transcurre, pues es actual, en el momento actual, pero lo cuenta unos años después, es como si se contara en 2000, da desde igual. Un futuro que no ha llegado Desde aún. Un futuro, exacto. ¿Y por qué he hecho yo esto? Pues porque yo quería escribir una novela del momento actual, quería todo lo que hay ahora, de esos peligros que hay ahora también de internet, de la pornografía en internet, de niños demasiado pequeños que ya pueden acceder a todas estas cosas. Quería reflejar este mundo de las relaciones en las que ya están muy mediatizadas también por las redes sociales. Y eso también me interesaba, ¿no? Como algo que es nuevo, dentro de que luego las preocupaciones y lo que sienten los adolescentes es igual que lo que pudiera sentir yo hace 40 años. Pero también quería que el narrador no tuviera la voz de un niño de 13 o 14 años. Y quería una voz más adulta. Y entonces también en parte por eso y en parte por lo que ocurre al final, donde hay un giro que es lo que le cambia en la novela, que es lo que y que hace que la novela sea, yo creo, que una novela como de un aprendizaje que está en primer plano, pero por debajo hay otro y luego hay un tercero, porque en el fondo el aprendizaje de Ismael acaba con 23 años cuando hace el descubrimiento que hace años después, ¿no? Sí, de hecho, Ismael al narrar esta historia utiliza palabras, vocablos, y él mismo puntualiza, naturalmente no me dijo esta palabra, naturalmente... Sí, o sea, en esa que época yo no hubiera usado esa eso expresión. Eso porque, es. Claro. Hablas de la tecnología, es verdad, se cuela en todo momento la forma que tienen los adolescentes de relacionarse. Bueno, adolescentes, los adolescentes y adultos, ¿no? Sí, porque claro, en un momento claro, determinado, adultos, cuando sí. cenan con los padres de Ismael, el padre habla de cómo Facebook le ha servido para... tiene 48 años el padre y habla de Facebook como la forma de... encontrarse con compañeros. Efectivamente. A mí me interesa mucho cómo siempre ha sabido captar muy bien todo el mundo de los adolescentes, ¿no? Comentaba al principio que tú eres autor de varias novelas juveniles, de varias novelas para adolescentes. Yo he leído algunas, Que poca prisa se da el amor, etcétera. Y es un mundo como muy tuyo. Tú lo sabes captar muy bien. Es decir, hay otros escritores españoles que yo leo y sigo, y algunos me gusta mucho lo que hace y tal, pero cuando se ponen a hacer novelas protagonizadas por chicos jóvenes y tal, se nota que están como muy distantes de lo que están contando, ¿no? Y tú, sin embargo, ¿esto cómo lo consigues? ¿Te documentas mucho? Porque tienes hijos además muy pequeños. Entonces, sí, ya me sirven algo. No, son muy pequeños todavía, pero alguna cosa que aparece en la novela
si ya la saco de mis hijos, ¿no? Cuando escribes sobre esto, que además, claro, lógicamente a mí ese mundo cada vez en el tiempo me va quedando Claro. más lejano, como no podría ser de otra manera, pues yo también tengo esa preocupación, ¿no? Hace poco una chica de 20 años que leyó la novela, pues yo inmediatamente le dije, porque la novela como acaba de salir, pues todavía no tengo mucho contacto con lectores, y le pregunté, bueno, me dijo, no, me gusta mucho, y yo lo primero que quería saber era, bueno, pero ¿te ha parecido una novela que está bien reflejado ese mundo de los jóvenes de ahora, o parece la de un viejuno que se mete a... Y me dijo, no, está bien, y a mí eso ya me tranquilizó mucho, ¿no? Que yo me siento cómodo en eso quizá porque a mí la adolescencia me ha marcado mucho, entonces no la siento como algo muy muy cercano porque me ha marcado mucho, y porque creo que y me interesa literariamente porque creo que es una etapa en la vida de las más ricas, en la que está todo más concentrado, ¿no? Yo creo que hay un momento en el que vives de una forma más vertiginosa y después ya la vida coge otra velocidad, ¿no? Y la velocidad de todo, de sentimientos, de cómo te enamoras de alguien y dejas de estar enamorado y te gusta el siguiente, y tienes un amigo y te peleas y tienes otros, y descubres libros y películas y haces deporte y haces no sé qué, pues es como un ritmo muy vertiginoso en el que te pasan muchas cosas, y entonces eso yo creo que literariamente es un terreno muy muy fértil. Y en realidad, exceptuando el uso que hacen ahora de la tecnología, o que hacemos de la tecnología y tal, hay cosas que no han cambiado apenas nada. O sea, aquí se describen escenas en los bares, me pide el carné, no me pide el carné, los conciertos y tal. Yo me sentí completamente reflejado. Cosas, claro, o sea, y ese tipo de cosas sí que me he informado un poco, ¿no? Bueno, yo como me informo, pues o hablando con gente de estas edades, y también pues con algún cuando sobrino, salen ¿no? artículos, bueno, sí, y también con pues artículos en prensa, te metes en internet, buscas cosas y te vas. Yo tenía una amiga que hacía unas falsificaciones de los carnés de identidad perfectas, cambiaba la fecha, a todos nos hacía uno, pero yo como tenía ya desde niño cara de pensionista, jamás me pidieron el carnet de identidad, pero era mediante un adhesivo, lo ponías... Eso ya sabes que es un delito bastante, bueno, ya, pero ya sabes que la inconsciencia, inconsciencia del chaval de 13 años que quiere aparentar 14 y tal, lo tenemos todos. También, claro, y también todos. Se habla un poco de esa novela porque también ahí están los niños de 13, 14, 15, chicos que quieren llegar a los 18, a los 20, y los de 40 y pico que quieren seguir teniendo 25 o 30, ¿no? Que es un poco también el padre que es lo que nos pasa ahora, que nos cuesta admitir que cumplimos, que cuando eres pequeño quieres cumplir muy rápido, y cuando eres mayor querrías detener tiempo y dejar de cumplir, ¿no? Y esa no sé si es una presión social o qué, pero que te hace adelantar la juventud y retrasar la vejez, que para mí es una de las cosas que ocurre también en la novela, ¿no? Que los niños se meten en cosas, o los chicos en cosas que es mejor retrasarlas un poco, ¿no? Por hablar brevemente, por orientar al espectador, la novela cuenta la relación que se establece entre dos chavales. Ismael, dice llamarse Ismael, es un chaval, un 13-14 años, que va mal en el colegio, va mal en el instituto, y entonces sus padres le ponen un profesor particular, que es Ray, ¿no? Que tiene una especie de aura mítica, ¿no? Es una especie de leyenda en el instituto. Y entonces el primer día le dice que a cambio de que el chaval estudie por su cuenta, él va a ser un poco como el que le va a guiar Sí, porque en la primera clase el pequeño no le hace ni caso, y el mayor le dice, mira, esto es un desastre, yo no voy a estar para tus padres, o sea que una de dos, y tú no eres tonto, así que si tú quieres aprobar, vas a aprobar, pero hacemos un pacto, ¿no? Tú estudias fuera de las clases. Y de hecho lo hace. Sí, porque lo hace además porque le atrae mucho el mayor, le interesa mucho. Y el mayor lo que le hace es hablar de la vida y le empieza a contar la historia de un... Efectivamente, de Marcos. De un Samuel, disculpa. Que escribe una carta a una chica y se cita diciendo que si ella no se presenta, entonces se va a suicidar. Y entonces el mayor, intercalado con otro, y le va abriendo el mundo con lecturas, con películas, con música,
de otra generación. La historia de Samuel, que aquí quería, la novela está estructurada en estas dos historias. Por un lado, mediante 3 partes, cómo le cuenta la historia de Samuel, que es este chico que le dice a su novia, si no te presentas mediante una carta, si no te presentas en tal sitio voy a suicidarme. Y por otro lado, un poco el aprendizaje, las peripecias de Ismael, profesor con el chico joven, chaval, ¿no? Y con la hermana, porque también se mezcla la hermana con Teresa, ¿no? La hermana. Y aquí entra un tema que también me interesa, que es el tema del suicidio, que tú tocaste además bastante, una novela Primavera Corta, El largo invierno, ¿no? Sí, es una novela que habla, que uno de los temas principales que tiene, porque yo creo que la novela aborda muchos aspectos distintos de la vida, pero uno de ellos es ese dilema que tienes, ¿no? A nosotros nos dan la vida y luego aceptamos este don o no lo aceptamos, ¿no? Y Ray, el profesor, en realidad lo que le ocurre es que vive con el miedo de que él sea un futuro cercano suicida, ¿no? Y entonces él se plantea, o sea, y va siempre con una... De hecho, si vale la pena vivir, y va siempre entre los libros que lleva, que es ella, y los poetas que cita, él tiene una antología de poetas suicidas, ¿no? Muchos de los versos que aparecen en la novela son de poetas suicidas, y él cuenta algunas historias de estos poetas, ¿no? Porque en realidad, con esa historia de Samuel que ha escrito esa carta, y con eso él está pensando, en el fondo, también pensando que le puede pasar a él, que es un suicida en potencia, ¿no? Y luego hay un montón, como decías tú, de referencias cinéfilas, literarias y demás, pero el chico Ray demuestra una cultura muy rara para un chaval de su edad, ¿no? Habla claro, de Modiano, sí, pues está hecho aposta porque... Claro, sí, bueno, claro, si no sería un desastre como escritor, si me saliera eso sin tenerlo pensado, sin querer, y esto es como un pintor malo, no sé qué, que dice que si sale con barba... No, que sale sin barba la Purísima Concepción y si no San Antón, ¿no? Claro, porque el mayor también, el profesor, por llamarle así, tiene algo también que le obsesiona y que le marca, que es que cuando él nace la madre ya no sale del hospital, muere en el hospital y él no la ha conocido, y tiene esa carencia de que él dice, yo sé que mi madre me besó y me acarició, pero yo no pude corresponder y no la ha conocido, y la busca a través de los libros y del mundo cultural de la madre. Y entonces efectivamente hay como lo que transmite el chico de 18 años no es la cultura de un chico de 18 años normal, sino la de los padres, es decir, la de mi generación, y en ese sentido es ese puente, y por eso yo decía antes que me parecía una novela que es un poco un puente entre un chico de ahora de 15, 16 y sus padres o incluso sus abuelos. Yo en todas esas referencias empatizo mucho con el chaval, porque son referencias que yo con 18 también más o menos manejaba, incluso me recuerdo en algunas cenas con padres de alguna amiga mía, alguna situación parecida a esta. Ahora tengo que decir que para mi desgracia yo no era ni tan seductor, ni tan ligón, ni nada de esto, porque este chico parece en principio que lo tiene todo. De hecho, cuando da ese concierto le hace una lista, le hace una fila... Lo que pasa es que lo tiene todo, yo tampoco, pero nunca sabes si te cambiarías o no por él, porque luego es muy atormentado. Claro, no, sí. Con lo cual, y forma parte de su atractivo, ¿no? Precisamente ese que sea muy atractivo, en parte es por muchas cosas, pero en parte también es por la tormenta interior que tiene, ¿no? Ahí, en La jauría y la niebla, tocas un tema que yo no recuerdo, siempre saldrá alguno, yo lo toqué, tal, no recuerdo que lo haya tocado ningún otro novelista español, que es el del bullying, no recuerdo novelas, las habrá, yo no las conozco. Un amigo así es una novela sobre el montañismo, que hay muy pocas, muy pocas, y aquí se está tocando el tipo de novela que es una novela de iniciación, de aprendizaje. Hay muy pocas también, muy pocas. No sé si ahora mismo, tú el otro día en una entrevista que te hicieron en televisión citaste 2 novelas italianas. Yo automáticamente busqué por Amazon y te comenté antes, compré una de ellas. Pero españolas, supongo que en los años 50 y tal habría algunas muy... No sé si esta de La vida sale al encuentro de... Hombre, pensando ahora y tal, te diría que has dicho años 50, pues en cierto modo el Jarama, Sánchez Ferlosio tal, pues lo es también. Sí, pero en la actualidad... Pero a mí ahí ya pero sí que hay, es que tiene que haber, porque el tema del joven que se abre al mundo, que cambia, que tal, es que es tan universal. Lo que pasa es que es verdad, yo cuando me pongo a pensar en esto se me ocurren más novelas pues anglosajonas o alemanas o italianas que españolas, ¿no? ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles?
Pues hombre, el Guardián entre el Centeno, Moby Dick a la que se hace referencia, pues alemanas bajo las ruedas, que también se hace que también referencia a aparece, Hess, pues italianas funciona en el colegio, ya antes de dejar el grupo, el Jardín de los Finchi Contini, yo creo que también lo puedes ver, hay una ¿no? película preciosa de Vittorio De Sica, del Jardín de los Finchi Contini, Sí, con dificilísima de Dominic Sanda, encontrar. Yo la compré por Amazon, yo creo que ahora ya la venden. Sí, yo la vi hace mucho. Me suena que era en blanco y negro, pero a lo mejor sí, pero puede ser. es como Dominique Sanda, la actriz. Y un actor muy conocido italiano, no me acuerdo el nombre. Y esta que hablábamos antes, bueno, esto tiene que ver la adaptación de Nada de Neville, ¿no? Luego eres un narrador muy versátil, siempre y además te diriges, tienes los cuentos de Pisco dirigidos al público infantil, tienes esas novelas adolescentes. Cállate que yo pregunto una cosa, a ver qué percepción tienes tú de las novelas. Y el público adulto, esta versatilidad yo la veo como una riqueza, ¿no? Pero ¿a qué se debe esto? Es decir, ¿a un espíritu inquieto tuyo o a que las editoriales te hacen encargos? No sé, ¿no? No, yo no. Es decir, el hecho de escribir para tantos públicos. No, encargos la verdad es que no recibo, y si recibiera me lo plantearía, porque en principio no tengo nada contra un encargo. Pero Que va, si es una cosa No, lindísima. pero las novelas no son, las he escrito yo porque de repente hay algo que me interesa y me meto en ese mundo que efectivamente es muy variado. La hija del coronel es el mundo estupenda, de la religión, estupenda. La jauría de la niebla sobre el acoso y sobre tal. Y hombre, yo también lo veo para mí, como una riqueza poder abordar temas distintos, escribir de manera distinta, y para mí eso es una de las cosas que me atrae de dedicarme a la escritura. Luego, que sea una ventaja o una desventaja, en cierto modo, quizá en parte es una ventaja, pero también puede ser una desventaja porque tampoco es tan fácil situarme. Y entonces desconciertas un poco, y de la misma manera que he ido publicando en distintos... El juego sigue sin mí, es mi primera novela en Siruela, la anterior está en Planeta, publicada en Anagrama, en Algaida, en Anagrama, en Espasa Calpe. Entonces eso por un lado está bien, pero por otro lado hace que desconciertes un poco, ¿no? Pero creo que también es una virtud, es decir, que yo escribo una novela y no sepas exactamente qué vas a encontrarte, porque un amigo sí, efectivamente es una novela sobre la amistad, pero sobre montañismo y sobre la historia, una tradición, también un homenaje a la prensa, y es una novela, sí, y es sobre este mundo que vimos, que parece que puede, a lo mejor, que yo no creo que vaya a desaparecer del todo, pero que sí que ha perdido terreno, ¿no? Y a mí la verdad es que cuando escribo una novela siempre me gusta encontrar algo que para mí sea distinto y sea nuevo, ¿no? Y luego hay una aparente sencillez en todas tus novelas, porque tienen una prosa muy directa, muy comunicativa, se leen con mucha facilidad, pero todas tienen más complejidad de lo que aparenta. Y luego las estructuras, tú siempre sueles enlazar, por así decir, varias historias. Jauría de la niebla son 3 historias. Estoy recordando ahora Nieve al sol, que son 2, en 2 tiempos cronológicos distintos. Aquí, en cierta manera, estos también podría decirse que son 2 novelas en una, ¿no? Estas estructuras, no sé si las tienes planificadas desde antes de ponerte a escribir, o un poco te las va dando, normalmente me las va dando la historia, las voy descubriendo. A veces están concebidas desde el principio así, pero hay otras veces que eso te lo va, al ir contando la historia, te van surgiendo cosas y te va exigiendo a lo mejor algo, ¿no? Y hay veces en una novela que, en el caso de El juego sigue sin mí, ese final que digamos que lo cambia un poco todo, pues es algo que yo hice bastante al final del libro, ¿no? O sea, que al principio era una historia lineal, que lo es, pero luego tiene ese cambio, y ese cambio que es definitivo, que es muy, muy importante, que está en las últimas páginas. Por eso se me ocurrió, digamos, que sobre la marcha, sobre la manera de escribir, efectivamente yo creo que el escritor tiene que escribir de una manera que le haga fácil la lectura pero hacerle fácil no quiere decir que escribas tonterías, porque yo escribir tonterías me lo hace mucho más difícil, y tan difícil que lo abandono, ¿no? Pero quiere decir que creo que tienes que buscar un ritmo y tienes que buscar la manera más simple de decir lo que quieres. Es decir, si tú puedes decir algo, es como la línea recta. Si tú puedes ir a 2 puntos y puedes dar puedes ir normalmente, aunque a veces las curvas tienen por supuesto su atractivo, pero normalmente yo prefiero hacerlo de la manera más limpia, más directa. Antes hablábamos de
fuera de la entrevista, de la prosa de Martín Garzo, que a mí me gusta mucho porque es muy limpia, porque es muy fresca, porque parece que te va llevando, y a mí me gusta ese tipo de, y es lo que intento, dentro que bueno, de que cada escritor por supuesto es muy muy diferente, ¿no? Pero yo procuro atrapar al lector y que el lector siga con la historia, que le lleve la historia, y para eso es muy importante no solo lo que estás contando, sino la prosa, el vocabulario, la prosa, ¿no? Tiene el tono, decíamos, de algunas de tus novelas juveniles. El tono también acabo de pensar de tu primera novela, que te voy a contar también un poco, que fue Premio Tigre Juan. Sí, que te voy a contar bastante más gamberra. Sí, es más gamberra y no quizás tan oscura, pero sí tiene un poco también ese enfado, ese tono es un poco... Y hablabas de los giros. Yo creo que eso el lector lo percibe cuando el escritor, siempre lo comento cuando surge, no tiene planificadas cosas, porque una cosa que me gusta mucho de tu novela es que sé que en cualquier momento me van a sorprender. Siempre hay como una especie de quietud o de tensión que sabes que se va a quebrar, pero no sabes por dónde, y siempre al final siempre hay un... O sea, es verdad que en un amigo así pasaba eso. Sí, ¿no? Y en La Jauría de Nieblas, el clima claro, es terrible. Porque además sabes que va a llegar, no sabes cómo, en todo momento piensas que ese escritor, que yo creo que hay mucha de tu experiencia de los institutos y demás, no lo sé, piensas que en algún momento a lo mejor alguien va a salvar a ese chico, ¿no? No quiero decir más por si hay alguien que no ha leído la novela, que se la recomiendo, es una grandísima novela. La Jauría de la Niebla. O sea, siempre o no sabes por dónde va a llegar, o sabes que va a llegar, pero no sabes por dónde, ¿no? Eso bueno, eso que dices, claro, que yo creo que eso es algo que está muy bien para una novela, y para leer una novela que haya esa tensión y esa resolución final, que no sepas por dónde viene. Lo que pasa es que eso ya mientras lo decías me pongo nervioso, porque pienso, anda, tengo que pensarlo en la siguiente. No lo pienses, y seguro que sin pensarlo te sale. Bueno, Martín, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer mantener esta charla. El juego sigue sin mí, la última novela de Martín Casariego. Es un escritor, no me importa decirlo porque lo sabes, es un escritor del que no me pierdo ni una sola de sus novelas. Me gustan mucho, y yo creo que esta novela, eso que tú has dicho está muy bien, ¿no? Es una novela que puede leer, además, de verdad. Esto a veces se dice de una manera un poco gratuita, pero es así. La pueden leer los padres y la pueden leer sus hijos adolescentes. Yo creo que sí, que es un regalo para un padre, o es un verdad. Padre que haga este regalo, y leer los dos en dos, como en la novela, dos en una, pues... Y publicada en Siruela, y no sé qué será lo próximo, no sé dónde publicarás, pero bueno. Hombre, a mí yo estoy muy contento de publicar en Siruela, o sea, que el premio Café Gijón esté unido a esta editorial me parece estupendo, o sea, que yo tampoco lo sé, pero en principio yo estoy muy contento de publicar en Siruela. Pues mucha suerte y gracias. Gracias a vosotros.